este vídeo vamos a hacer dos tipos de gráficos que serían el diagrama de barras y el diagrama de sectores que ya vimos en el apartado 3. Por ejemplo, para la variable, para la variable primer apellido. Entonces, para diseñar ese gráfico, lo primero que tenemos que hacer es coger las modalidades de la variable, que serían los apellidos que aparecen en esta muestra, y sus frecuencias absolutas. En el menú de la hoja de cálculo, en insertar gráfico, os vienen distintos tipos de gráficos. De hecho, por defecto ya viene el diagrama de barras, que aquí aparece con el nombre columna, porque también se podría hacer en horizontal. Entonces, a los que aparecen en vertical, como nosotros solemos conocer, se le llama columnas, y de barras serían horizontal. Recordad que aquí teníamos uno similar, que era la pirámide poblacional. Entonces, en este momento seleccionamos columna, que es lo que nos interesa, y le damos a finalizar. En este gráfico, por ejemplo, esta leyenda de frecuencia absoluta no nos aporta nada, podemos borrarla para que así el gráfico se vea más grande y podemos ampliar el área del gráfico, porque ya que hay muchas modalidades de los apellidos, es mejor ampliarlo y que se vean mejor. Recordad que este gráfico lo que hacía era en cada barra poner la altura de la frecuencia absoluta de esa modalidad. Agrasar sería frecuencia absoluta 1, Álvarez 2, Arce 2, y aquí González aparece con una frecuencia de 5, igual que los datos. Otra cosa que se puede hacer en este gráfico es seleccionar las barras e insertar etiquetas de datos para que nos aparezcan las frecuencias, si bien en este caso se ven bastante claras porque tenemos estas líneas en el eje vertical. Y otra cosa que también aporta bastante información a la hora de interpretar el gráfico es el título. Entonces le daríais aquí, en este área de fuera, a insertar títulos. Y aquí podríamos ponerle diagrama de barras del primer apellido o de la variable primer apellido, como queráis. Y le daréis a aceptar. Y ya tendréis construido el primer gráfico. Ahora voy a ponerle aquí bien el título, que le falta una A. Y ahora vamos a hacer el diagrama de sectores. Entonces, lo mismo, seleccionaríamos tanto las modalidades de la variable como sus frecuencias absolutas e iríamos a insertar gráfico. Por defecto de nuevo os aparece el de barras, entonces pincharíais aquí en círculo, que sería el diagrama de sectores, y le daréis a finalizar. Como podéis comprobar aquí, vamos a apartar el anterior, para que se vea bien este. Al haber muchas modalidades, el diagrama de sectores es un poco confuso porque aparecen demasiados colores y muchos sectores que apenas se pueden interpretar. Entonces, a lo mejor en este caso no es el mejor tipo de gráfico a elegir. Vamos a intentar hacerlo solamente con las primeras modalidades para que se vea mejor, porque, como ya sabéis, también es importante saber seleccionar el tipo de gráfico para cada caso que sea más conveniente. Vale, entonces aquí en este caso no interesa borrar la leyenda, porque la leyenda es la que nos da los apellidos y tenemos que saber interpretar cada uno de los sectores. Sí que es interesante de nuevo insertar las etiquetas de datos para ver la frecuencia y, por supuesto, el título, como siempre, para interpretar bien el gráfico. Es interesante. Diagrama de sectores de la variable apellidos. Este gráfico ya os digo que estaría bien para el caso en el que las modalidades fuesen menos. Aquí en este caso, como son muchas modalidades, pues es un gráfico que es un poquito difícil de interpretar. Y hasta aquí sería la explicación de cómo se diseñan estos dos tipos de gráficos.